En el 90% de los casos de abuso infantil, los niños conocen a la persona que abusa de ellos. Los abusadores desarrollan una relación de confianza con sus víctimas a fin de crear una conexión que les permite iniciar el abuso. Los abusadores también necesitan ganarse la confianza de los adultos que están alrededor de sus víctimas para lograr que los dejen solos con los niños y para evitar las sospechas. Entonces, ¿qué sabemos de los abusadores? ¿Existe un perfil del abusador? Bueno, esos son los interrogantes, algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder con esta columna quincenal que tenemos junto a Sebastián Cuatromo y a Silvia Piceda desde la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Le damos la bienvenida en esta tarde de Telediario Federal. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto tenernos nuevamente por acá para hablar de estos casos de abusos, para visibilizar y para decir basta. Ese es el objetivo de cada tarde cuando enfrentamos esta entrevista. ¿Existe un perfil del abusador definido? En verdad el perfil es el no perfil, ¿no? Ajá. O sea, lo que hay que entender es que abusadores y abusadoras no tienen ninguna característica en particular, y esto es lo que nos hace conmover tanto cuando nos enteramos que alguien de nuestra confianza, en mi caso, cuando tuve que asumir que el hombre del que me había enamorado y había tenido mi hija, había abusado de su hija mayor. Uh-huh. Es una sensación espantosa. Y esto también pasa al interior de las familias, en los diferentes grupos de pertenencia de los abusadores, como pueden ser cuando hablamos con docentes, cuando hablamos dentro de las diferentes religiones, por ejemplo, de la religión católica, con otros curas, o con otras personas pertenecientes a diversos lugares donde existen denuncias y estos abusadores se mueven, que habitualmente son lugares y profesiones y situaciones donde tienen contacto con niños y niñas. Por eso nos encontramos con abusadores médicos, docentes, curas, y por supuesto padres, padrastros, abuelos, tíos, tías. Uh-huh. Esto que decía, que escuchaba antes, cuando nos sí. estaban presentando, el 90% de los abusadores son personas conocidas por el niño o niña y de su entera confianza. Uh-huh. Y en ese no perfil, Silvia y Sebastián, ¿qué características podríamos enumerar o definir que dan cuenta de una persona abusadora? ¿Hay estrategias, características, cualidades que desarrollan justamente para lograr con su cometido? Nosotros decimos que lo fundamental es escuchar a los que hablan. Uh-huh. Habitualmente lo que nos sucede es que muchísimas veces hubo adultos o hubo adolescentes que en algún momento dijeron: yo fui abusado o abusada por fulanito, por el abuelo, por el tío, por el vecino, y en verdad lo que han hecho los adultos es descreer de esos dichos y no tomar como esto que está diciendo alguna persona que tuvo contacto con algún abusador, tomarlo como un dato cierto y a partir de ahí empezar a cuidar y a proteger a todos los niños y niñas que puedan estar cerca. Nosotros acá creemos que hay una función fundamental del Estado, que tiene la obligación de cuidar la infancia. Por eso nosotros, después va a estar bueno que Sebastián comente cómo desde hace años venimos intentando pedir, por ejemplo, que existan leyes en las cuales cuando un abusador cumple su condena, el Estado tiene que saber a qué lugares van a ir a trabajar. Para nosotros es fundamental que se sepa en qué lugares van a ir a trabajar una vez que cumplieron condena, porque sabemos que los abusadores, sin intervención social, colectiva del Estado, siguen abusando. Entonces, para nosotros esa es la preocupación, ¿no? El saber que estas personas, si los dejamos sin hacer nada, van a seguir abusando. Por eso nosotros habitualmente le hablamos al Estado, pero también le hablamos a la sociedad toda. Cuando una familia se entera de que alguien dijo, el tío, el abuelo, la abuela, alguien, el vecino, abusó de mí hace tantos años, en lugar de decir ¿por qué venís a decirlo ahora?, como muchas veces sucede, o vamos a hacer como que no escuchamos nada porque esto va a romper la familia, entender que el que rompió la familia es el agresor y que el que está hablando nos está dando la posibilidad de cuidar a los niños, niñas y adolescentes del hoy,
además de abrazar y proteger al que se está animando a decirnos algo que por tantos años ha tenido guardado. ¿Hay estrategias o algún tipo de táctica para lograr con su cometido en cuanto a ciertas conductas que desarrollan justamente para someter a su víctima los abusadores? Una vez más, ¿no? Volvíamos, como lo hablábamos al principio, del no perfil. Ahí, lamentablemente, lo fundamental es ese vínculo de cercanía que tienen los abusadores y las abusadoras con sus víctimas, que siempre es cercanía afectiva, siempre parte de una necesidad de cuidado que la niña, niño o adolescente tiene con respecto a esa persona adulta que puede ser su familiar, un docente, un entrenador o entrenadora deportiva, un religioso o religiosa. O sea, por esta misma condición básica, que es esa cercanía afectiva y de cuidado que tienen agresores y agresoras con niñas y niños víctimas, de por sí podríamos decir, con respecto a tu pregunta, que si se quiere la estrategia básica que lamentablemente desarrollan estos agresores y agresoras es la de aprovechar justamente esa situación de cercanía, ese poder que tienen con respecto a la niña, al niño o al adolescente que confía en ellos y en ellas para justamente avasallar esa situación de poder y abusar a la niña, niño o adolescente. Ciertamente este es uno de esos tantos puntos que generan mucha angustia y mucha zozobra cuando los reflexionamos como comunidad adulta, porque diríamos desde nuestra experiencia que la estrategia básica está dada por esa misma cercanía y esa misma proximidad, desde el cuidado y desde el afecto, nada menos, que la niña, niño o adolescente tiene depositado en ese agresor o agresora. Así es, por eso es tan importante, ¿no? Denunciar justamente y para poder crear, bueno, un registro también para que el Estado, bueno, pueda tener datos suficientes para identificar en qué lugar, en qué ámbito está desarrollando esa persona que es abusador o abusadora y que ya pagó su condena, pero que busca reinsertarse de alguna manera, ¿no? En un ámbito que a lo mejor lo puede exponer para nuevos casos de abusos, ¿no? Totalmente, y por eso nosotros pensamos que, por ejemplo, la ley que desde el año 2015 tenemos en nuestro país, que es la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que es la que da la posibilidad de que en verdad se investigue y se lleve a un juicio a condena aún muchos años después de cometidos los actos. Esto da la posibilidad de que personas décadas después de haber sido abusadas o abusados puedan hacer la denuncia y que esta denuncia sea tomada por el Estado y sea investigada. Para nosotros, la otra cara que tiene esto es que ahí el Estado tiene una oportunidad magnífica de cuidar a los niños en el hoy. Porque no solamente si llevamos adelante esta ley, le estamos dando la posibilidad de que realmente sienta que es escuchado, creído y de alguna manera tenga un tipo de reparación, una víctima. Además de eso, estamos haciendo de que estos agresores dejen de dañar en el hoy a los niños, niñas y adolescentes, porque la única cosa que vemos una y otra vez es que siempre que se ha negado la peligrosidad de alguna manera de estas personas, o se los ha corrido de lugar, o en las familias no se han escuchado cuando algún niño, niña, adolescente o algún adulto avisó de esto, lo único que vemos es que en esos lugares se multiplican los abusos. Los abusadores no paran de abusar con el paso de los años si no hay una intervención clara desde el Estado y desde las familias. Cuando el Estado no está presente, la familia simplemente escuchando y sabiendo que ningún niño o niña más se tiene que contactar con una persona que abusó de otro niño o niña de ese núcleo. ¿Un abusador, un abusador o una persona abusadora se recupera luego de pagar una condena? Ese es un tema muy difícil de contestar. Lo que nosotros vemos en líneas generales es que es la evolución de estos abusadores cuando nunca hubo intervención. Por eso hablamos de la intervención. Y por eso nos parece tan importante que aún después de salir de las condenas, por ejemplo, se sepan en qué lugares van a trabajar. Yo siempre digo lo mismo con respecto al cura Grassi. O sea, cuando cumpla su condena, ¿vamos a permitir que siga trabajando con niñas, niños, adolescentes o personas vulnerables?
nos parece que en verdad el Estado debiera tener algún tipo de legislación que en estos casos es importante saber a dónde van a ir a desempeñarse laboralmente. Y esto me parece que es una tarea que es incómoda, pero que lo cierto es que es importante tenerlo porque tenemos la obligación de cuidar a los niños y niñas del hoy, no solamente que se cumplan las condenas con lo que pasó en el pasado. Pero son situaciones que en la mayoría de los casos se dan en el ámbito intrafamiliar y que ese mismo núcleo se encarga justamente a veces de que no trascienda, ¿no? Por eso es tan peligroso. Por eso nosotros hablamos al Estado en su obligación y tratamos de conmover y de alguna manera llamar a que el Estado cumpla su obligación de defender las infancias, y por otro lado hablamos a la comunidad toda y a las familias, porque vemos sábado a sábado en nuestra reunión de pares cómo muchos compañeros y compañeras, años después, el gran dolor que tienen es la actitud que tuvieron los familiares al enterarse. Y cómo son de alguna manera expulsados de esas familias, porque vos una vez que hablaste y ves que en las fiestas, en los cumpleaños, en las reuniones familiares, se sigue citando, invitando al abusador o abusadora, es algo insostenible para la víctima que habló, pero además ahí lo que nosotros sabemos es que se está garantizando la impunidad y el accionar libre de estos agresores dentro del núcleo familiar. Por eso tiene siempre el silencio, nosotros decimos que es el mayor cómplice de los agresores, porque no solamente sirve para que no tengan condena legal, judicial, sino que además sirve para que puedan seguir teniendo el accionar con los niños y niñas de los lugares donde están. Y en este sentido también compartirles siempre desde nuestra convicción de que para criar a un niño o niña hace falta una aldea, es decir, del compromiso del conjunto de la comunidad. En mi caso personal, esto tomó estado público en su momento, quien fuera el abusador de mi infancia, juzgado y condenado por la justicia, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, cuando cumplió su condena y recuperó su libertad, fue descubierto trabajando como encargado de un edificio en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Y las personas que lo descubrieron, sin siquiera haber tomado contacto con nosotros, lo que hicieron fue pedir su expulsión de ese puesto de trabajo por algo tan sencillo y tan saludable como sentir que un corruptor de menores que había sido juzgado y condenado por ese delito no podía estar desempeñándose en un trabajo que le daba una situación de poder y de acceso con respecto a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, como en este caso era la de ser el encargado de un edificio en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Cuando estas personas se contactaron con nosotros para contarnos lo que había sucedido, lo hicimos público. Luego, como en nuestras recorridas permanentes por todo el país, estuvimos allí en Mar del Plata, hasta hicimos actividades públicas en ese mismo edificio, donde hasta unos días antes quien fuera mi abusador se había estado desempeñando como encargado, porque esa actitud pacífica y a la vez muy clara y firme de esta comunidad de vecinos y vecinas de Mar del Plata demostró este compromiso básico con la suerte de la infancia que tiene que ver con esto. Cuando se enteraron que este hombre venía de cumplir una condena por corrupción de menores, claramente sintieron que no correspondía que estuviera desempeñándose en un puesto como el de encargado de edificio. Y en ese momento lo que hicimos fue motivar un debate público, como solemos hacerlo desde hace años, que inclusive nos llevó a reunirnos con distintas legisladoras y legisladores en el Congreso Nacional, donde lo que planteamos fue una propuesta de proyecto de ley que, sin discriminar derechos laborales, estableciera claramente en qué oficios y profesiones se iban a tener que desempeñar quienes venían de cumplir condenas por delitos como el de abuso sexual. Eso quedó nada más que en una propuesta y en un debate público que circuló en distintos ámbitos, pero me permito compartirlo aquí desde la perspectiva esperanzadora, y una vez más, del buen ejemplo de cómo cuando hay una comunidad que se compromete con la suerte de la infancia, de manera pacífica y a la vez muy clara, esa misma comunidad puede intervenir, como lo hizo esta comunidad en Mar del Plata, en este caso no permitiendo que este corruptor de menores volviera a estar en una situación de poder
en este caso laboral, con respecto a niñas, niños y adolescentes. Sin duda, por supuesto. Bueno, de hecho existe, ¿no?, un registro nacional de datos vinculado a los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Pero sería importante que el Estado tome partido en esta situación, ¿no? ¿En qué lugar van a trabajar o se van a desarrollar esas personas, ¿no?, que han abusado de menores? Bueno, siempre es realmente muy, muy interesante, muy provechoso el tiempo que nos tomamos para decir basta, para informar, para hablar de estos temas aquí en nuestro telediario. Por eso les agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindan. Invitamos a aquellas personas que quieran contactarse con la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia, bueno, que lo pueden hacer a través de las redes sociales, ¿verdad, Sebastián y Silvia? Así es, de todas las redes sociales, Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Allí estamos todos los días del año y desde hace años, recibiendo siempre a nuevas personas que se suman a compartir sus dolores, sus intentos de acompañar a niñas y niños víctimas, y es maravilloso ver cómo esa red de vínculos y de solidaridad no para de crecer en todas partes. Y ayuda a sanar también, me imagino, ¿no? Por supuesto, porque lo que tomamos es el compromiso de que nuestros dolores de infancia sirvan para cambiar la infancia de los niños y niñas de hoy. Y eso es un camino muy sanador para los que tenemos dolores. Sin duda. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Un placer, gran abrazo. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.